Hola, hola, Teresa Rodríguez de la Vega, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Federico, un gusto. Bueno, bien, gracias, Teresa. Federico Bonazo, buenas tardes. Julio, Arturo, Tere, audiencia de Astillero, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Teresa, Federico. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener hoy en este orden Teresa en primer lugar, luego Federico Bonazo y luego Arturo Cano. Arturo empezó en la sesión anterior, hoy vamos con este orden. Teresa Rodríguez de la Vega, pues tenemos dos temas principales, uno la reforma judicial y otro el triunfo de Donald Trump, los dos con un montón de aristas. Así es que les pido que me permitan presentar primero uno de los temas, lo agotamos y pasamos luego al otro. Teresa, la reforma judicial. Hemos hablado, analizado, comentado múltiples cosas. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué destacas respecto a lo que vivimos definitoriamente ayer, aunque es un proceso largo, pero lo que vivimos ayer, Teresa? Pues yo dibujaría lo que pasó ayer en la Corte en tres grandes momentos. El primero de ellos, el sacón de onda del bloque de antes 8 y después 7 ministros ante la posición de Pérez Dayán, lo que nos habla de que no había habido la preparación del actuar en bloque de ese bloque de 8 ministros, ¿no? Pensábamos que iban muchísimo más en bloque y parecía que en Palacio Nacional la tenían un poco más clara cuando nos decían tranquilicémonos, esperemos a ver cómo vota la Corte, parecía que había lecturas distintas a lo que se antojaba como una actuación en bloque sin ninguna vacilación, ¿no? El sacón de onda de la ministra Piña, muy disfrutable, según yo, ante el cambio de timón de Pérez Dayán, que aun cuando era lo esperable, según sus intervenciones previas ante otros casos, pues se asumía como un voto ya por descontado. Ese momento incomodísimo en el que llaman al receso porque no saben qué hacer, quién sabe si se fueron rápidamente a la casa del ministro a platicar con Alito un rato para que los coachara o qué. Y ese regreso incómodo en donde empieza ya la marrullería como modo y forma de la Corte, ¿no? La intentona de ampararse en el número 6 como mayoría calificada supuesta en la integración con 9 para poder invalidar con 6 votos y el desmarque que ahí tuvieron algunos miembros del bloque, ¿no? Ahí está la otra votación, se ha hablado mucho del cambio de timón de Pérez Dayán, pero si perdieron la votación decisiva, que fue la no convalidación de la mayor marrullería de los 6 votos, fue porque ni Aguilar ni Pardo Rebolledo convalidaron esa jugarreta, ¿no? Lo cual habla de que no había suficiente espíritu de cuerpo en torno a esta ya absurda y desvergonzada última patada de ahogado que hicieron. Y el último momento, el primero es el receso como única estrategia, después la marrullería de los 6 votos, y el último, y que me parece que ahí González Alcántara se desmarca de Norma Piña, y hay allí un diferendo que se explicita incluso al micrófono, pues cuando González Alcántara dice no necesita la reforma judicial que nosotros le demos ningún reconocimiento, es válida, en tanto se está desestimando el recurso que yo estaba interponiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo queda ese bloque protogolpista de la Corte? Queda ridiculizado, exhibido y además aparentemente dividido, ¿no? Porque González Alcántara se desmarca en el último momento de la intentona de todavía dejar lugar a dudas acerca de la validez de la norma constitucional, ya norma constitucional, respecto a una norma Piña que explícitamente dice difiero con el ministro proponente, ¿no? Entonces creo que es interesante cómo en realidad fue una jugada que le salió pésimo, pésimo, peor creo que no les podría salir porque se exhibieron y porque aparentemente ni siquiera lograron conservar el bloque y el espíritu de cuerpo con el que pensamos muchos llegarían. La derecha está reaccionando como suele reaccionar, la única lectura que dan es el traidor, el traidor, el traidor, no saben reaccionar con ningún registro de autocrítica. Y entonces veremos ahorita, la gran pregunta es si esto ya se acabó, si ya se acabó los acuerdos alcanzados en la casa del ministro con Alito Moreno, o si todavía tienen unas
bajo la manga. Parecería, el tono de todo el bloque mediático de la derecha y la oposición ayer parecería que ya por fin están cobrando sentido de realidad y se sienten derrotados, pero bueno, todavía está por ver. Y la última cosa que yo llamaría la atención, bueno, dos cositas más, llamaría muy breves. La primera tenía que ver con que tampoco tenían muy claro el contenido de la propuesta del ministro González Alcántara. Si ustedes vieron la argumentación, todos decían con consideraciones adicionales o con consideraciones distintas a las de la propuesta del ministro proponente. Es decir, era tan absolutamente lleno de agujeros el proyecto en su sostenimiento legal que no pudieron ni siquiera presentar a coro una argumentación que pudiera favorecer algún consenso respecto a la posibilidad de invalidar algunas de las normas constitucionales. Claramente era una negociación de una rebatinga mucho más política y de grupo de interés que una cosa de técnica jurídica. Y por lo demás, pues lo que nos queda es esperar a ver qué sigue, ¿no? Yo ayer ponía en Twitter, hoy X, lo que sería esperable es que ahorita hubiera actuaciones de principio de los exministros adheridos a la 4T y una actuación de principio para convalidar aún más el consenso que arropa hoy la reforma constitucional en materia judicial, es que estos dos ministros renunciaran a sus pensiones. Creo que no estaría de más que empezáramos como a generar un ambiente de opinión pública que los invite a actuar en consecuencia al sentido mismo de la reforma y renuncien a esas millonarias pensiones. Tu micrófono, Julio. Pero tu micro, Julio. Listo. Listo. Federico Bonazo, te daba las gracias a ti, Teresa, y Federico decía, leí un mensaje tuyo en X en el cual, entre otras cosas, dices cómo hubo personajes horrorizados ante la aprobación, la convalidación, pues, de la reforma judicial, como si la ley y la justicia fueran, o al menos la visión de la justicia que ellos han tenido desde la academia y ciertos personajes, fuera embalsamada, y proclamando a Ernesto Zedillo como el prócer de la democracia y de muchos cambios positivos. ¿Qué agregas? ¿Qué nos añades a esa reflexión, Federico? Me costó mucho esa reflexión con algunos amigos que se dedican al estudio de los jueces, pero independientemente de los estragos personales de comentar públicamente lo que uno piensa, sostengo lo que puse allí, es decir, yo siento que a veces se analiza desde la academia, sin que esto, yo no quiero ni estigmatizar a la academia ni reducir la importancia que tiene el pensamiento científico y académico a la hora de revisar nuestras propias sociedades, la realidad política. Es fundamental tener esa visión, porque además es una visión que suele estar apegada a la evidencia, o al menos así es el mandato científico más elemental. Apego a la evidencia, incluso uso de la falsación o del contrafactual, es decir, estar revisando las permanentes hipótesis que se generan desde el pensamiento académico sobre la misma realidad que se busca analizar, y ser muy generosos a la hora de recibir críticas a esas hipótesis que las confrontan. Esa es, digamos, idealmente la manera de funcionar del conocimiento científico, que es un conocimiento no individual, sino colectivo y que se alimenta de la crítica interna. Y me llamó la atención cierto histrionismo, no quiero poner nombres, pero vimos varios, y muchos son los firmantes de este amicus curiae que se presentó por parte de juristas de todo el mundo y otros mexicanos y mexicanas, de apoyo a lo que era la discusión que la Suprema Corte iba a tener, que se frustró por el asunto de los votos, que ya la crónica también la ha hecho magníficamente Tere, y creo que todos ya vimos ayer lo que sucedió, pero esa discusión que al parecer también, según dicen los que conocen procedimentalmente a la Corte, puede continuar si se reaviva por otras cauces, y puede ser que tengamos un segundo episodio, un segundo capítulo, donde se intente retomar la discusión sobre la viabilidad de la reforma ya ley al Poder Judicial. Pero muchos de estos críticos, efectivamente, Julio, se horrorizaban como si no conocieran la historia, o si no conocieran el comportamiento político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y en otras partes del mundo también, que ha sido abiertamente faccioso.
tan faccioso que alimenta la teoría esta que yo siempre planteo como chiste, pero que es una reducción al absurdo para denunciar lo que ha sido el accionar faccioso político de la Suprema Corte, especialmente de la ministra Piña, que parece que algunos de ellos son agentes de la 4T porque lo han hecho tan mal, agentes encubiertos que algún día la historia dirá, es que Norma Piña, y luego saliéndose a abrazar ahí, bueno, o reuniéndose con Alito Moreno, o en el mismo grupo político que Claudio X, que estaba presente ayer en la Suprema Corte también, son agentes que han hecho tan mal las cosas, que han favorecido todas las críticas que la 4T ha puesto sobre el Poder Judicial. Y estos académicos se horrorizaban efectivamente de este arrebato de poder político de Morena y este ataque a la independencia del Poder Judicial, sin mencionar, con el mismo grado de horrorización, lo que ha sido la influencia del Poder Ejecutivo sobre la Suprema Corte en este país y el poder político y económico sobre la Suprema Corte de Justicia de este país a lo largo de décadas, las décadas del autoritarismo priista, las décadas de la transición, y casos sobran, la actuación de la Suprema, o la no actuación de la Suprema Corte, desde represiones a protestas sociales en los 60s y 70s, pasando por el Fobaproa con Cedillo, pasando por la ley Televisa en 2006, pasando por la guardería ABC y el episodio denunciado por el ministro en retiro Saldívar. En fin, el que no conozca o no quiera conocer esa realidad de la historia mexicana, donde la Corte ha jugado un rol de agente del poder político, entonces se horroriza en abstracto, se horroriza un poco desde los libros, en un histrionismo, en una actuación medio exagerada, que acaso al despreciar el carácter, la dimensión política de toda esta situación, no ayuda mucho ni les da la autoridad que deberían tener como participantes, porque están participando directamente en la disputa política, jurídica que estamos atestiguando aquí los que vivimos en México. No quiero con esto caer en un comentario chauvinista, ni para nada. Bienvenida la experiencia de juristas de todo el mundo que puedan arrojar luz sobre un tema que tiene tantas controversias. Pero lo que a mí me llama mucho la atención en lo que tú señalabas de ese mensaje mío público, Julio, era que la parcialidad y el dramatismo en relación a la coyuntura actual que desechaba toda la historia que hemos comentado ahora. Bien, gracias, Federico. Arturo Cano. Arturo, hoy la presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera de prensa detalló que había desde luego una postura muy definida, un plan D para enfrentar la eventualidad de que la Suprema Corte de Justicia hubiese invalidado parcialmente la reforma judicial y que ordenara el cumplimiento y tratara de colocarse al gobierno federal, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, acusarlos de desacato y hacer un gran escándalo. Y dijo ella que en realidad habían pensado en hacer otra operación que habría de consistir en una especie de plan D, de no entrar al choque directamente, sino hacer algún otro tipo de variación para presentar nuevamente. Lo dijo más o menos así, dijo que aunque no tuvieran razón, se iba a volver en tratar de frenar esta reforma, que el gobierno federal iba a volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales. La primera, en lo que llegaba el nuevo Poder Judicial elegido por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro y que no hubiera haberes de retiro. Dijo, como gobernante, para eso es la política, para encontrar salidas sin confrontación. Pero afortunadamente ganó la razón. Nuestro compañero Federico Anaya, abogado, había incluso comentado esta misma opción el viernes o el jueves de la semana pasada, no lo recuerdo con precisión, en una plática que tuvimos con él, y él decía, creo que lo que debería de hacer, esto, miren, ahí está disponible en YouTube, legislativo debería seguirle el juego, entre comillas, al judicial, es decir, no confrontarlo, no desacatarlo, sino ir presentando nuevas formulaciones. En fin, ¿cómo viste todo el proceso de este tema y cómo viste la postura de la presidenta Sheinbaum, Arturo? Pues fue una postura mesurada, hablando de, celebrando, claro, la decisión de la
de la Suprema Corte, y cerrando el capítulo con el planteamiento de que no se iba, como era lo que esperaban del otro lado, que no se iba a desacatar la resolución de los ministros en caso de que hubiera sido adversa a la reforma judicial, sino que se buscaría otra vía, la vía de volver a presentar la iniciativa de reforma, volver a repetir, digamos, o reponer el procedimiento legislativo. Y bueno, pues ahí el toque de castigo al que ya hizo referencia Teresa, de los saberes de retiro de los ministros. Tanto se insiste desde la 4T en los privilegios, en los excesos, no solamente de los ministros de la Corte, sino de los jubilados o pensionados de muchos órganos públicos que estuvieron apenas unos meses o unos pocos años en altos cargos y gozan por décadas de jugosas pensiones. Entonces creo que por un lado deja fuera de la discusión, así sea a toro pasado, el hecho de que no se iba a cumplir la apuesta de las ministras y ministros que hacen mayoría por el momento, ni de los sectores que desde de la oposición o de las voces de la opinocracia planteaban que el gobierno iba a desacatar y con eso íbamos a entrar en una terrible crisis constitucional, ¿no? Creo que en ese sentido, pues el papel de la presidenta, que luego en la misma conferencia lo une con el triunfo de Donald Trump, porque es imposible separar estos dos asuntos que ayer nos tuvieron todo el tiempo en tensión. Entonces me parece que la presidenta lo asumió con calma. Del otro lado, lo que vimos fue a una ministra presidenta de la Corte, pues cerrando este ciclo con un desempeño muy a tono con su desempeño desde que asumió la presidencia, o sea, terrible, torpe. Ayer fue muy importante ver cómo la ministra presidenta ni siquiera resulta capaz de manejar una sesión, ¿no? Imposible no pensar el día de ayer en que se repite para la oposición la desgracia del llamado fenómeno Xóchitl y de cómo esos personajes en los que depositan todas las esperanzas de la resistencia frente a lo que consideran autoritarismo, pues complican más el escenario, entorpecen y echan a perder la postura que podían haber tenido, que podían haber sostenido hasta el final. Bien, Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, vamos al otro tema después de platicar un poco sobre la reforma judicial, que es la llegada de Donald Trump y la advertencia absolutamente oportuna que ha hecho de políticas y posturas que meterían en predicamento al gobierno mexicano y a nuestro país en lo general. Anuncia la deportación masiva de migrantes, exige mayores medidas de control migratorio, habla de exigir un mayor combate al crimen organizado bajo la advertencia de colocar aranceles cuando menos del 25% a los productos mexicanos si no hay resultados a juicio de él satisfactorios en materia migratoria y de crimen organizado, y queda pendiente la revisión del Tratado de Libre Comercio, que él insiste en llamarlo renegociación. ¿Qué perspectiva ves en lo que significará para México el segundo periodo de Donald Trump, Teresa? Pues creo que vamos a estar viendo mucho a Marcelo Ebrard y a Juan Ramón de la Fuente. Creo que se anticipa a un protagonismo muy tristemente necesario de estas dos figuras.
Una, porque lo que plantea Trump respecto a la deportación masiva va a meter en un desafío importante a la política de los a la gestión de los consulados, que de por sí estaba como muy central en la propuesta de política exterior de Claudia Sheinbaum, pero estaba puesta muy central en términos de atención, digamos, ordinaria a las personas que viven en Estados Unidos. Y evidentemente la misma zozobra, más allá de cómo empiece desde enero para adelante a operarse esta promesa de deportación masiva que sería de millones y que generaría un clima callejero de persecución muy importante contra compatriotas que andan por allá, más allá de eso, pues desde ahorita los consulados tienen la grandísima cometido de generar certeza y acompañamiento a muchas personas que van a ver en riesgo la posibilidad de continuar en el país del norte, ¿no? Y por otro, y ese desafío pues recae en un Juan Ramón de la Fuente que no sé si tenga la sensibilidad a ras de piso de dar y brindar ese acompañamiento que va a ser muy, muy, muy necesario. Y por otro lado, pues la Yo te negociación... escuchaba, perdón Teresa, te escuchaba que decías ese protagonismo tristemente que van a ejecutar estas dos personas, Marcelo Ebrard y el doctor de la Fuente, y te adelantaste una parte en el comentario. Yo te preguntaría, tristemente protagonistas, pero eficazmente o ineficazmente. Creo que hay que ver, yo creo que De la Fuente puede tener una muy buena, un muy buen papel en términos de la relación entre diplomáticos, ¿no? Por su perfil, pero reitero que como ahorita estamos delante al grandísimo riesgo de que se genere una crisis casi humanitaria para nuestros compatriotas, yo no sé si Juan Ramón de la Fuente tenga la sensibilidad social de servicio público que implica acompañar a las personas que desde ahorita van a ver su futuro con mucha incertidumbre, y los consulados se van a tener que volver casa, resguardo, orientación y acompañamiento cotidiano para todas estas personas, ¿no? Entonces, más allá de la buena presentación que pueda tener Juan Ramón de la Fuente en términos de ser contraparte en negociaciones bilaterales, me parece que tiene un desafío mayor que abre la puerta, que se abre con esta medida anunciada por Donald Trump. En el caso de Ebrard, me parece que la decisión de ponerlo al secretario de Economía tiene que ver con que se confía en su capacidad de renegociación del TEMEC. Creo que la llegada de Donald Trump mete la atención de que vamos a recibir muchas presiones para adelgazar nuestras crecientes relaciones con China, y creo que pues ahí habrá como todo un desafío, ¿no? Cómo México va a defender su capacidad de robustecer relaciones con ese otro polo de la gran economía sin que esto se convierta en un castigo o en una amenaza permanente. Y sin embargo creo que la presidenta de México hoy lanzó un mensaje muy claro, más allá del tono tranquilizador con el que nos habló a todos y a todas en la mañanera, pues publicó una foto reuniéndose con el BlackRock, ¿no? Entonces es un modo de decir, más allá de los vaivenes políticos de la política norteamericana, nosotros aquí estamos bien acompañados y les estamos ofreciendo garantías a los que importan, y los que importan pues son estos fondos grandísimos, enormes de inversión. No sé si eso sea una buena noticia para el pueblo de México, pero por lo menos sí es señal tranquilizadora respecto a que la economía mexicana, teniendo por amigos al BlackRock, pues puede incluso no estar tan absolutamente preocupada por la llegada de un Donald Trump a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Bueno, que BlackRock nos proteja, Teresa. En BlackRock confiamos. Creo que ese es el mensaje. Sí. Habrá que analizar qué implica, pero creo que el mensaje y por qué se hizo esta reunión hoy no me parece que sea para nada azaroso, ¿no? Gracias, Teresa. Federico Bonazo, ¿qué pensar de este ascenso de... hace rato leímos una serie de mensajes en Twitter, ahora X, entre ellos de Pablo Magluf, que dice que ojalá y le vaya mal, dice, ojalá, como anticipan algunos, Trump perjudique seriamente a nuestra dictadura bananera. Y en otra parte dice, pero amarremos navajas como se pueda, y propone tres cosas: promover la clasificación de narcos como terroristas. En fin, ¿qué opinas de esa reactivación
que puede tener la derecha y la ultraderecha con el triunfo de Donald Trump. Por cierto, aprovecho para invitar a quienes nos están acompañando. Después de las 3 de la tarde vamos a tener 3 entrevistas especiales. Una con Juan Iván Peña Neder, que es el presidente del partido en formación llamado México Republicano, que es una organización política que busca ser solidaria con Donald Trump y con el Partido Republicano, y que es una organización de derecha o de ultraderecha, que vamos a preguntarle qué esperan y qué buscan en este proceso y qué esperar México de ese Trump que ellos defienden y promueven. Platicaremos luego con César Pineda, bueno, primero con Mario Campa para preguntarle sobre la economía, exactamente qué implica lo de Trump respecto a la economía mexicana, y luego con César Pineda, académico universitario, sobre ese ascenso o presunto ascenso de la ultraderecha. En fin, Federico, ¿cómo explicarnos esa llegada de Donald Trump y lo que implica para derechas y ultraderechas en general y en México en particular? Federico. Bueno, la victoria del convicto Donald Trump en los Estados Unidos es un retroceso brutal para las causas más elementales de la humanidad. Es un retroceso para los derechos, es un retroceso para una sociedad global que tendría que plantar una idea de solidaridad y de tolerancia y de respeto al diferente. Trump es un supremacista que llega ahí con el apoyo del voto latino, lo cual habla del deterioro de la representación política en nuestros países, y es un deterioro que también debe revisar, en el caso de los Estados Unidos, el Partido Demócrata, lo que allá se llaman los liberals, en nuestro terreno más latinoamericano lo que llamamos izquierda, o por lo menos socialdemocracia. Es decir, no basta con sorprenderse y mandarnos unos WhatsApps terribles de unos a otros diciendo, oye, ¿cómo pudo haber pasado esto? No alcanza ya con el asombro, no alcanza ya con el intento muy sofisticado de ir a causas muy enrevesadas, llenas de variables socioeconómicas. Ahora, aquí estamos ante el avance ideológico de una postura de darwinismo social, insisto con este término, rescatando al pobre Charles Darwin del mal uso que hizo el filósofo Spencer de sus ideas y de todos los que después, como la Escuela Económica de Viena, intentaron sostener una teoría en la cual los seres humanos están librados a una selección natural, social, económica, en la cual los menos talentosos, como dice la diputada de derecha española Cayetana Álvarez, están destinados a desaparecer o a vivir en la marginación absoluta, y si se mueren de hambre, como dice el presidente Milei en Argentina, que es un soldadito de Trump allá en el sur del continente, pues que se mueran de hambre. Es una visión profundamente cruel del destino de la humanidad. Entonces, estas posturas que defienden por lo menos los derechos humanos, la cordura de reconocer que estamos ante un cambio climático de proporciones potencialmente catastróficas, la cordura de decir, bueno, el derecho internacional tiene que recuperar sus causas. No lo va a recuperar con un presidente que ha dicho que tiene a Netanyahu todo el apoyo, que también lo tiene con los demócratas, por supuesto. Pero por lo menos esa cordura, si quiere disputarle terreno político a la ultraderecha trompera del mundo, pues tiene que revisarse a sí misma. Tiene que ver, en Estados Unidos ha sido blindado el sistema político por los intereses del poder económico. Es decir, no hay ya un juego democrático realmente de alternativas. Lo que vemos es que hay unos menos malos y más peinados y mejor vestidos y elegantemente dispuestos a hablar con la ciudadanía, pero y contra los despeinados que son en teoría los outsiders de la política, que en realidad son agentes del establishment económico, del poder industrial militar en el caso de los Estados Unidos, del lobby del carbón y del petróleo, que es lo que es Trump. En realidad Trump es un lobista del petróleo, del carbón y de la industria nacional en ciertos ámbitos, no en todos, porque también sus medidas proteccionistas en lo económico van a perjudicar a varias pymes y sectores económicos del propio Estados Unidos. Y bueno, vemos este retroceso con espanto, esta entrada en tiempos oscuros, donde la principal aún potencia económica y militar del mundo va a ser, retoma el gobierno allí, un tipo con estas características. Y tendrán que revisar muy bien los demócratas qué hacen con ese partido. Si siguen cerrándole las puertas y las oportunidades políticas y no apostando por gente como Bernie Sanders o como Alexandria Ocasio-Cortez
o las nuevas figuras que están disputando ya el terreno ideológico con mucha más fuerza, incluso como el caso de Ocasio-Cortez diciéndose que son socialistas, o el mismo Bernie Sanders, socialistas democráticos, es decir, oponiendo ya categorías ideológicas muy importantes a esta brutalidad de darwinismo social de la ultraderecha. Como no le den cabida a esas personas, seguirán cada 4 años o renovándose en el gobierno dentro del mismo establishment económico-político o cancelando la posibilidad de derrotar en el terreno político a estas bestias, ¿no? Lo de bestias quizás habría que moderarlo porque la adjetivación justamente o el estigma es un elemento que usa la ultraderecha para descalificar a rivales en la discusión pública. Pero bueno, ¿cómo podemos calificar a gente que tiene un programa de crueldad migratoria como el que ha manifestado Trump? Aquí lo dejo, Julio, pero bueno, sí, alarmado, preocupado, pero también bastante molesto, creo yo, y creo compartir con otros ciudadanos del mundo la molestia con estas izquierdas o partidos de centro que no terminan de comprender el fenómeno del cual ellos también son responsables. Gracias, Federico. Arturo Cano, en la dimensión que queramos, más alta, mediana o baja, ahí viene la oleada Trump, muy advertida, muy estridente, ya iremos viendo en qué términos la realiza, pero la pregunta es, ¿México estamos preparados y organizados en materia de Instituto Nacional de Migración, de Guardia Nacional, de consulados para la arremetida que podría darse en mayor o menor grado, pero bastante cantadita de parte de Trump? ¿Cómo estamos ante este amago muy explícito de Trump, Arturo? Pues ya estábamos más que preparados, ¿no? Marcelo Ebrard fue canciller y renovó los consulados y los convirtió, como le ordenó el presidente López Obrador, en procuradurías de defensa de los migrantes. No, bueno, es muy curioso que, y hoy lo repitió la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, que se va a presentar un plan para fortalecer los consulados y para que se conviertan en espacios de apoyo a la comunidad mexicana que no tiene documentos en aquel país, lo que ya habían hecho en el pasado, pero que evidentemente no hicieron porque lo está anunciando la presidenta como una acción de su gobierno. Incluso le preguntaron sobre un funcionario, Jorge Islas, que había sido cónsul en Nueva York y que declinó a su nombramiento como coordinador de consulados por acusaciones de acoso laboral en su contra, y dijo que estaba buscando el perfil adecuado. Y aquí hago notar lo que mencionó la presidenta, es el cargo más importante después del secretario de Relaciones Exteriores. Ese es digamos, la dimensión que le está dando a ese cargo y la preocupación que expresa la presidenta respecto de la situación de los mexicanos que viven en Estados Unidos sin documentos. Son, según las cifras más confiables y recientes, alrededor de 5.2 millones de mexicanos. Representan el 45% de las personas que viven sin documentos en Estados Unidos. Ha habido un descenso en los últimos 15 años por el retorno de paisanos que comenzó quizá con la crisis económica de 2008-2009 y se mantuvieron durante mucho tiempo los mexicanos por encima de la mitad, ahora es el 45%, pero bueno, son más de 5 millones de personas que podrían estar en riesgo con este anuncio de Donald Trump de que habrá deportaciones masivas. Deportaciones las ha habido con los demócratas, con los republicanos, todavía entre las organizaciones de migrantes en Estados Unidos siguen llamando a Barack Obama el deportador en jefe, porque pese a la retórica de los demócratas, pues no ha habido un comportamiento sustancialmente distinto de los demócratas, quizá presa siempre de la presión del electorado republicano, de no aparecer demasiado obsecuentes o blandos con los migrantes, se convierte siempre en un tema
las campañas electorales en Estados Unidos. Y bueno, pues espero que se atiendan las demandas ya muy sabidas de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, que en lo que hacen a la atención consular, pues se trata de un trato digno, de mayor velocidad en la expedición de documentos que la gente necesita allá, de actas de nacimiento, de otros documentos que requieren para su vida en aquel lugar. Y por supuesto, pues van a tener el gran reto de, si Trump cumple estas amenazas de las deportaciones masivas, pues de estar muy al pendiente en los lugares de trabajo donde se harán estas deportaciones, que no solamente serán fronterizas, según se ha anunciado. Por lo que hace al territorio mexicano, pues hemos estado preparados o hemos estado cumpliendo la tarea derivada de las amenazas precisamente de Donald Trump de imponer aranceles que obligaron a un giro radical al presidente López Obrador en la política migratoria que inicialmente había planteado y que terminaron convirtiendo a México pues en una suerte de extensión de la Border Patrol, como han dicho numerosas organizaciones de defensores de migrantes. Es un fenómeno que no va a parar y de este lado, pues lo que se esperaría son políticas distintas de atención a los flujos migratorios en un marco de respeto a los derechos humanos y con acciones que no aumenten el riesgo para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, que cruzan el territorio mexicano, y a los que las dificultades que les ponen las fuerzas de seguridad mexicana solamente se traducen pues en más dinero para los polleros o en el uso de rutas cada vez más riesgosas para los migrantes que sí buscan ir al otro lado. Bien, gracias, Arturo. Les propongo una serie de preguntitas concretas para respuestas rápidas, algunas hipotéticas, pero bueno, se vale para incentivar aquí la discusión y lo espontáneo. Teresa Rodríguez de la Vega, si tuvieras que escoger para un análisis académico y decir el principal riesgo de presión de Estados Unidos a México con Trump se daría en lo migratorio, en lo económico o en el crimen organizado. Híjole, tiene que ser una, no, creo que el migratorio porque es el que tiene otras implicaciones e impacta en los otros dos, ¿no? La política migratoria de Donald Trump puede impactar en el flujo de remesas, la política migratoria de Donald Trump impactará en la configuración de las redes del crimen organizado que se dedican al tráfico de personas, y la política migratoria de Donald Trump también va a impactar en la forma en la que se va a relacionar en general el gobierno mexicano con el gobierno estadounidense. Entonces me parece, bueno, y además en una crisis humanitaria que el gobierno mexicano no ha podido solventar de manera positiva en términos de la calidad de paso por el territorio mexicano que le ofrecemos a las personas. Si bien, como dijo la presidenta, se ha disminuido el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos, México sigue siendo un territorio muy hostil para las personas obligadas a migrar desde otros lugares de origen, ¿no? Entonces me parece que la migración es el reto más importante porque impacta en las otras, Julio, sin duda. Gracias, Bonazo. Federico Bonazo, ¿qué cambio en las percepciones políticas de México crees que vaya a significar este triunfo de Donald Trump? Es decir, en particular, personajes de derecha y de ultraderecha se sentirán y tendrán más apoyo, más fuerza, no solo la derecha tradicional, digamos, también la ultraderecha, que queramos o no, tiene como un representante activo en Estados Unidos promoviendo el voto latino con Eduardo Verástegui, que nos guste o no, ahí anda metido. ¿Cómo ves este tema, Federico? Bueno, no olvidemos, Julio, que hace muy poco estuvo en México, fue sede de la CIPAC, Encuentro de los Trumpistas Mundiales, donde vino Agustín Laje, quizás el menos torpe de todos ellos, o un agente propagandístico de Milei desde hace muchos años y que ha tenido mucho que ver también en la llegada de Milei al poder. El mismo Milei no vino
porque no sé si le sacó o los líos que está generando en la Argentina se lo impidieron. Pero por supuesto que hay están organizados, están nucleados. Steve Bannon, no olvidemos nunca, este líder de la alt-right de los Estados Unidos, asesor del mismo Trump, ha organizado y ha nucleado a la derecha global. No en balde vienen emisarios de esa derecha o viajan de un país a otro, sus mejores propagandistas, a intentar seguir ganando la batalla cultural, como esa ultraderecha les llama, a la disputa de las ideas, a la disputa ideológica. Yo creo que sí, que va a envalentonar a la ultraderecha mexicana. Hay mucha derecha mexicana que nunca va a poder apoyar explícita y públicamente a Donald Trump porque su mensaje, el odio explicitado de Trump al migrante mexicano y la cantidad de mentiras y de insultos y de agravios que ha hecho al pueblo de México, pues hace muy difícil que quieran utilizar esa parte del discurso trumpista o la misma imagen de Trump para hacer política interna, pero que están agrupados, organizados y coordinados con un movimiento del cual Trump también es líder. Por supuesto, hay evidencia de sobra. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, Pablo Iglesias, compartimos hace rato un tuit que puso él muy relacionado con la política española, obviamente, pero dice, hay una lección importante para la izquierda española de las elecciones en Estados Unidos. Pensar que funcionará el salvemos a Sánchez, al presidente español Pedro Sánchez, para que no gobierne el Partido Popular, la derecha, con Vox, la ultraderecha, es regalarle el tablero de juego a la ultraderecha. Y dice, y en esto te quiero pedir tu opinión, Arturo, dice, toca radicalizarse, no buscar un centro que no existe. Sobre ello te pregunto, Arturo, ante este factor perturbante y abiertamente amenazante de Donald Trump, ¿qué debe hacer la izquierda llegada al poder en continuidad ahora con la doctora Sheinbaum? Buscar ese centro, radicalizarse. Hay hoy efectivamente mensajes políticos y económicos muy claros con esta visita del dirigente de BlackRock México a Palacio Nacional. ¿Será lo del momento radicalizarse, abrir hacia organizaciones, pensar en movilizaciones, excitar el sentido nacionalista o refugiarse en el centro, Arturo Cano? Pues hace mucho que en México el centro no paga, Julio, creo yo. ¿Qué debería hacer? Pues ya lo dijo el fundador del movimiento que está en el poder, no zigzaguear. Y en ese sentido, ¿qué personajes o qué medidas crees que tiene que tomar el actual gobierno ante la irrupción de Trump? Creo que va a depender en gran medida de cuál sea el comportamiento de los factores de oposición, y no solamente me refiero a los partidos políticos, sino al coro de los medios, a poderes fácticos. Si de ese lado buscan seguir obstaculizando, torpedeando, poniéndole trabas a una eventual consolidación del gobierno de Claudia Sheinbaum, creo que no habría otra posibilidad para un gobierno que se reclama progresista, de izquierda, que llamar al escenario a la gran energía social que se expresó en las urnas. Ha habido, por el lado de la 4T, una suerte de tiento, de cuidado, pues de traer al tigre al escenario, ¿no? Pese a que se le evoca continuamente como cuando se habla de cualquiera de las reformas y se dice, pues fue lo que decidió el pueblo en junio, pero no hemos visto que esos puentes que existen hacia los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones campesinas, movimientos de muy diversa naturaleza, sean invitados a participar de la defensa y también, ¿por qué no decirlo?, del rumbo de la transformación. Creo que más bien se opta por mandar mensajes de mesura por la vía de reuniones como esta con los empresarios o con
los representantes de grupos financieros internacionales o con los locales, como en el caso de la reunión que se dio con Slim y otros actores, pero pues creo que va a depender del comportamiento del contrario. Por el lado de la derecha o la ultraderecha, pues seguramente Eduardo Verástegui le va a durar 2 o 3 semanas el éxtasis por el triunfo de Trump, pero ya se ha probado en el terreno y no ha podido levantar cabeza aquí. Veremos si este triunfo de Trump le da nuevo aliento a esa expresión que resulta ser una de las expresiones más rupestres, digamos, de la ultraderecha, o bien si alimenta el surgimiento de otra fuerza fuera de los marcos que ha tenido este representante de una derecha muy identificada con la jerarquía católica, por otro lado, que no sé si eso le ayude también con otros sectores conservadores, por ejemplo, de los evangélicos o con los sectores que no profesan necesariamente la fe católica. Bien, gracias. Teresa, en este momento estamos hablando del primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, primer mes y días, pero han sido días muy intensos y con decisiones muy complicadas y con un ambiente político muy cargado en este terreno de la reforma judicial, con expectativas muy complicadas que finalmente salió adelante bien, creo yo, y ahora la llegada de Donald Trump. ¿Cómo vas viendo, desde luego, tú dices que eres socióloga, wannabe filósofa y viceversa, cómo vas viendo la conformación del poder político de Claudia Sheinbaum consolidándose todavía, insisto, estamos hablando de un mes y fracción, pero es que la velocidad de los hechos requieren también analizar estas cosas, creo yo. La conformación de su poder, la conformación de su forma de gobernar, ¿está expresándose aceleradamente o se va a llevar todavía un rato y en ese proceso puede haber debilidades o fisuras que comprometan el trabajo gubernamental ante la enorme presión externa, en este caso de Donald Trump? Teresa. Yo creo que hasta antes de ayer el balance del primer mes del gobierno de Claudia Sheinbaum era muy optimista porque no se enfrentaba a grandísimos desafíos. Creo que la victoria de Donald Trump es el primer gran desafío que pondrá a prueba la fortaleza del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hasta antes de la victoria de Trump, pues el primer mes era reforma judicial, avance del tinte y de la impresión constitucional del proyecto de la Cuarta Transformación y quizás el desafío más importante, la proliferación de focos de violencia que en el caso, por ejemplo, de Sinaloa o de Chiapas están generando verdaderos territorios de nadie, donde hay un estado de sitio de facto, etcétera, ¿no? Entonces, a ese desafío de la violencia hoy nos encontramos también con el desafío que tendrá que traducirse en inventar un modo de relación política con un Donald Trump reloaded, ¿no? Con un Donald Trump que llega muy envalentonado con la bravuconería vuelta política exterior de Estados Unidos, y creo que eso definitivamente comporta un grandísimo desafío. Y sin embargo, ese desafío se enfrenta con dos grandes fortalezas. Una derrota muy, muy importante y reconvalidada el día de ayer a la derecha mexicana. La derecha mexicana hoy en día no puede estar más derrotada. Está tan derrotada que les cuesta disfrutar el triunfo de Donald Trump y ya lo hacen en los términos patéticos que nos ponías acá en Magluf, ¿no? Y lo hace además, bueno, entonces con una derecha muy derrotada, con un gobierno que está actuando con mucho espíritu de cuerpo, con mucha, haciéndole cuerpo y dándole espaldarazos permanente a la presidencia, con una figura presidencial que me parece que comunicativamente ha logrado simbrar, arraigarse en los que fueron sus votantes y hoy día se manifiestan todavía como sus defensores, con una popularidad muy sólida y con una muy buena manera de abrevar del arraigo popular de López Obrador. Entonces, lo enfrenta fuerte, y por otro lado, pues el contraste, Julio, o sea, Salinas Pliego, nos ponías hace rato el tuit de Salinas Pliego diciendo vámonos todos, y Claudia Sheinbaum dándole un mensaje de señor, si
te guste, ahí está la puerta, pero acá ya llegó el BlackRock, ¿no? Entonces me parece que también con la decisión de que macroeconómicamente no va a simbrar el apoyo de los grandes capitales a algunos de sus más ambiciosos proyectos de consolidación de proyecto económico que tiene que ver con el nearshoring, etcétera, ¿no? Entonces me parece que sí está configurándose un desafío, el primer gran desafío muy importante que no solo depende de sus recursos internos de consolidación de política interior, pero me parece que lo enfrenta de inicio. Vamos a ver qué tanto la braconería de la campaña se manifiesta en forma de gobierno de enero para adelante, pero de inicio me parece que tiene buenas herramientas para enfrentarlo. Bien, Teresa, gracias. En este mismo sentido, Federico, ¿cómo ves la conformación del poder de la presidenta ante este reto, que es un reto fuerte según todos los indicios? ¿Cómo ves esa conformación del poder político de Claudia Sheinbaum en las circunstancias de temporalidad, apenas un mes, y de un aceleramiento de esos factores críticos o retadores, Federico? Bueno, no quiero usar el verbo diferir con Tere, porque si ella es socióloga, bueno, a mí, ¿qué soy yo? Tere se dedica a pensar la política y lo hace desde toda la vida. Entonces, pero sí creo, un poquito contrastando la visión que nos daba Tere, que sí Claudia enfrentó desde el inicio desafíos a su poder político muy grandes, que a la vez, como son muy al principio de la administración, cuesta calibrar qué tanto pueden o erosionar un poder y una autoridad enorme con la que llega Claudia, que se sostiene en tres cosas. La más importante es su propia biografía, que la incluye como administradora pública cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, el apoyo de un líder histórico como López Obrador y el resultado electoral. Eso le otorga a Claudia Sheinbaum un capital político tremendo. Que los desafíos, y no solo los desafíos naturales, espontáneos o no, que deba enfrentar, sino los que están destinados a boicotear esa autoridad. Porque no olvidemos que la derecha va a intentar violentar y boicotear y chantajear y extorsionar a Claudia Sheinbaum, porque así se comporta y así se comportan ciertos grupos de interés muy concentrados que han visto con la 4T desafiados ciertos privilegios, nunca sus derechos, pero sí varios de sus privilegios. En ese sentido, la misma reforma al Poder Judicial, su aprobación posterior, me parece que ha sido una prueba de fuego bastante dura que veremos cuáles son sus estertores o cómo continúa dentro del ámbito de simpatizantes de la 4T y de Morena y muchas de las audiencias de estas mesas en las que participamos, los que tenemos un pensamiento de izquierda. Esto se puede ver atenuado por el sesgo de confirmación, por el además el legítimo sentimiento de apoyo que tenemos todos los que pertenecemos a ese grupo ideológico con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en otros ámbitos del país que son cuantitativa y cualitativamente importantes, que aunque están derrotados hoy, van a reconfigurarse en el futuro a lo largo de este sexenio. El tema con el Poder Judicial es un elemento que los hace repensar o utilizarlo incluso como herramienta para vulnerar ese poder tremendo con el que Claudia, esa autoridad política con la que ha llegado al gobierno. Lo de Trump me parece un episodio más, que veremos cómo se desenvuelve. Sin duda vamos a ver el chantaje muy similar al que tuvo con López Obrador en cuanto a extorsión de cambio de migración por aranceles, que es algo inmundo desde el punto de vista moral, humanitario, es decir, poner como moneda de cambio el destino de las personas migrantes, me parece espantoso, y a un gobierno de signo de izquierda y de respeto a los derechos humanos le va a costar también en lo político, y en ese sentido, digo, si ese escenario se concreta, que creo que ninguno de los que estamos en esta mesa hemos dicho algo parecido a lo contrario, es decir, creemos todos que se va a concretar el escenario de extorsión económica a través del tema migrante. Esas dos agendas van a condicionar mucho a un gobierno de izquierda. Entonces veremos también qué pasa allí. Justamente por esa razón, Julio, justamente por esa razón, yo tengo un sentimiento en todas estas semanas donde Claudia Sheinbaum es la presidenta de México, de que hay que apoyarla más que nunca y con enorme decisión cívica y ciudadana. Más allá de incluso de lo bien que a algunas personas les pueda caer o no la figura personal de Claudia, de cómo está desenvolviéndose en las mañaneras, creo que la democracia ahí sí, creo que la institucionalidad ahí sí, el Estado de Derecho ahí sí, y un proyecto de signo popular como este debe ser defendido mucho más de lo que
tanta gente piensa que el haber depositado el voto en la urna el 2 de junio le daba razones para relajarse. Mucho más que relajarnos, pienso yo que hay que defender en este momento ese poder ciudadano que debe acompañar a Claudia Sheinbaum en la presidencia. Bien, Federico, gracias. Bueno, pues vamos a entrar a la gustada sección del postrecito ya para ir cerrando nuestro programa, y yo aprovecho para invitar a quienes nos acompañan actualmente para que, terminando esta mesa, nos acompañen en una serie de entrevistas que vamos a realizar en el contexto de lo que ha sucedido con este triunfo de Donald Trump. Vamos a tener a Juan Iván Peña, que es dirigente del Partido en Formación México Republicano, los aliados políticos en México de Donald Trump, qué significa, hacia dónde va esta corriente. Por un lado, por otra parte, vamos a hablar con Mario Campa, economista y politólogo, para que analicemos las cuestiones, el impacto económico concretamente, y luego estaremos con César Pineda, académico, investigador, para ver el proceso político y la derecha y la ultraderecha. En fin, acompáñenos, no se vaya, que tenemos todavía más entrevistas y más diálogos interesantes. Arturo Cano, postrecito, por favor, lo que desees agregar. En lo que hace al tema judicial, Julio, faltó mencionar que una vez consumada la derrota de la cúpula del Poder Judicial, lo que sigue puede ser más difícil, la instrumentación propia de la reforma, hasta llegar a la elección del primer bloque de juzgadores federales. Hay muchas dudas, muchas preguntas sobre la conformación de los comités que van a evaluar las candidaturas, sobre cómo se van a conformar estas listas, y pues ahí va a estar el detalle y la posibilidad de que esta reforma judicial que tanto ha costado sea realmente benéfica y ayude a reparar un sistema de justicia que, ojo, no se olvide, está compuesto también por otro gran pilar, por otra gran pata, que es la procuración de justicia, que tiene que ver con las policías, los ministerios públicos, las fiscalías. Nos han prometido una reforma también en ese sentido para completar la reforma del sistema de justicia y llevar realmente la justicia al pueblo, como es la promesa. Pero esa reforma aún está dibujada. Habrá muchas dificultades de aquí en adelante hasta llegar a la elección, y veremos cómo se conforman estas listas y si razonablemente las candidaturas son de personas que reúnan realmente los requisitos, o también si se cuelan ahí muchas que solamente cuenten con apoyos políticos. Ahí va a tener peso el Ejecutivo, el Poder Judicial, también el Legislativo, donde ya están los nombres, y donde la presidenta Sheinbaum no necesariamente tiene todo el respaldo, no camina en armonía con los coordinadores parlamentarios. Pienso, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, donde uno esperaría que hubiese esperado que la propuesta de la presidenta Sheinbaum para la Comisión de Presupuestos, siempre es muy importante para el jefe o jefa del Ejecutivo quien encabeza esa Comisión de Presupuesto, pues no quedó la persona que ella sugería, que era el diputado Carlos Ulloa. Hay ahí una serie de decisiones que la dupla de Ricardo Monreal y Pedro Aces han ido tomando. Digo, cuando Pedro Aces no se va a ver un partido en Estados Unidos en lugar de votar, aunque su nombre aparezca ahí en los votos. Una vez más, además de lo que tiene que enfrentar de presiones externas y de las fuerzas opositoras, pues también la presidenta tiene que cuidar ese flanco interno que puede ser más complicado. Bien, gracias, Arturo. Teresa Rodríguez de la Vega, postrecito, por favor. Postrecito doble. Uno que creo que supongo lo vas a platicar con César Pineda en más o menos el mismo sentido, pero creo que lo de Estados Unidos lo tenemos que analogar un poco a lo que hemos venido diciendo de la política mexicana. Distinguir los sucesos de quién llega al poder de los movimientos en el sentido común a nivel imaginario social,
que ello acompaña. Así como podemos decir que a veces el sentido común, el corrimiento hacia la izquierda del sentido común en México incluso puede rebasar por la izquierda el alcance progresista del gobierno de la Cuarta Transformación, tenemos que festejarlo, tenemos que preocuparnos mucho por el corrimiento a la derecha del sentido común, allí en donde están llegando personas como Trump, más allá de lo que después el pragmatismo dictado por la economía les deje y les posibilite hacer. Y en este sentido es una grandísima derrota para el feminismo, por ejemplo, que hoy en día gane con esa aplastante mayoría un convicto por delitos de violencia sexual. Dicen por ahí que cuando las feministas y las mujeres denunciamos a un hombre, le saboteamos su entera carrera, pues no, ahí un convicto está llegando ni más ni menos que a la presidencia de la República, ¿no? Del país más poderoso del mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, Julio, una cosa más local, un postre muy amargo, pues la terna para la CNDH. Sí. En la terna no solo se omitió a Tania Ramírez, una destacadísima defensora de los derechos de las infancias, militante del colectivo Hijos, que Federico conoce muy bien, es una de las 3 mejores evaluadas, sino que se hizo el gesto inadmisible desde mi punto de vista de premiar la gestión de Rosario Piedra Ibarra con su presencia en la terna. Quiero pensar que es solo un lavado de cara, quiero pensar que no hay riesgo de que se le ratifique en esa posición en donde ha tenido un trabajo del que no creo su madre se sentiría orgullosa. Bien, gracias Teresa. Federico Bonazo, para cerrar, postrecito, por favor. Y bueno, si la audiencia de Astillero se fija en lo que dijo Arturo, Pedro Aces, lo que acaba de decir Tere en cuanto a las influencias políticas sobre un órgano de tanta importancia como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que no se logran concretar ciertas nominaciones que generaban mucha ilusión, como el de Tania Ramírez, creo que el postrecito va destinado a afilemos como ciudadanía, como audiencias de estos espacios de periodismo independiente tan importantes, afilemos nuestra capacidad de identificar quiénes son las personas que encargan realmente las agendas de las derechas y se cuelan a través de esa casi única esfera de lo político que hoy es Morena en sí, como espacio de lo político en México, todo se dirime allá adentro y también se dirimen ciertas agendas de la derecha. Hacerle el juego a la derecha nunca va a ser señalar a estos personajes y a las agendas que quieren llevar a cabo, porque está la acusación permanente de que le estás haciendo el juego a la derecha al ponerte en un plan purista y no entender los inconvenientes de la política real. No. Hacerle el juego a la derecha es anular el pensamiento crítico, antes que nada. Entonces, afilemos nuestro pensamiento crítico, sería como postrecito, y tiene sus réditos intelectuales, sus satisfacciones. Afilemos el pensamiento crítico en vez de anularlo. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a los 3, Teresa, Federico, Arturo. Nos vemos la próxima semana y por esta ocasión, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego, gracias.